Bendiciones para todos los profesionales del derecho que se encuentran acá en este foro maravilloso. Sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Hoy mi nombre es Mauri Rojas, abogado en el libre ejercicio y facilitador virtual en esta tan apasionante área del derecho como lo es el escenario jurídico penal de orden procesal. Y hoy quisiera hablarte sobre las diferentes pruebas en el proceso penal que se encuentran vinculadas directamente con nuestra actividad procesal y que necesariamente es íntegramente necesario, pertinente y útil saberlas utilizar de acuerdo al conocimiento que ya nosotros tengamos con la consolidación y la experiencia que el mismo ejercicio nos ha arrojado. En este sentido, amigos, amados, hoy, como les acabo de mencionar, hablaremos sobre las pruebas en el proceso penal. Reitero, las pruebas en el proceso penal. Tema sumamente interesantísimo. Estoy seguro que cada uno de ustedes va a tener una crítica completamente constructiva y el aporte será eficaz y eficiente a los fines de nutrirnos cada uno de nosotros con las diferentes evoluciones que de orden dogmático, pragmático, se encuentran presentes dentro de nuestra praxis jurídica. Cuando hablamos de las pruebas en el derecho procesal penal, es sumamente interesante determinar la diferencia entre lo que es una prueba y una prueba penal. A todas estas, la prueba es un lenguaje común. Es el lenguaje común, básicamente, es la comprobación de algo, de la verdad acerca de un hecho o de una proposición. ¿Escucharon? La prueba es un lenguaje común, es la comprobación de algo, de la verdad acerca de un hecho o de una proposición. Pero la prueba penal es un conjunto de actos procesales. Cuidado con esto, pendiente con esto. La prueba penal es un conjunto de actos procesales cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente establecidos por la ley y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia e inexistencia, la veracidad o falsedad de los hechos sobre los cuales versa la imputación. Como nos podemos dar cuenta, cuando nos estamos refiriendo directamente a la expresión prueba penal, también la estamos vinculando de una manera muy abierta, muy íntegra a los actos procesales que pertinentemente se encuentran vinculados directamente dentro del proceso y del procedimiento penal, es decir, que son completamente vinculantes cada una de ellas. Fíjense ustedes, en el Código Orgánico Procesal Penal vigente, por supuesto, nos establece en el artículo 181 lo referido a la licitud de la prueba. Permítanme citárselos textualmente, ¿no? Los elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este código. Se deja bien por claro, bien por sentado, que la única manera de introducir pruebas al proceso penal es que éstas se obtengan bajo un medio completamente lícito. No podrá utilizarse información obtenida mediante la tortura, el maltrato, la coacción, la amenaza, el engaño, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad, que viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimientos ilícitos. Cuando citamos el artículo 181, y esto es sumamente necesario, obligatorio diría yo, que cada uno de los profesionales del derecho lo acepte y lo exporte, lo argumente de la misma manera. 181 me establece con muchísima claridad la licitud de la prueba. Contrario a esto, una prueba introducida no cumpliendo y no favoreciendo este mandamiento legal es completamente ilícita, Y el artículo 228, que guarda relación con el 121, me establece con muchísima severidad lo referido a la exhibición de las pruebas. Los documentos, los objetos y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado o imputada, a los o a las testigos o a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ello. Algunas veces pareciera que se nos olvida el cómo emplear este último
citado orgánico, el 228. Cada vez que presentemos una prueba, presentémosla directamente a nuestro defendido a los fines de que él la reconozca abiertamente en presencia del ciudadano juez. Entonces, muchachos, la prueba penal es un conjunto de actos procesales cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente establecidos por la ley. De la misma forma, se presentan ciertos conceptos, ciertas expresiones que, al igual que la prueba y la prueba penal, también son necesarios completamente diferenciar. Entre ellos cito los medios de prueba, los órganos de prueba, el objeto de la prueba, entre tantas, ¿no? Cuando hablamos de los medios de prueba me estoy refiriendo básicamente al instrumento que sirve de vehículo para llevar ese convencimiento. ¿Cuál convencimiento? El suyo. ¿Cuál teoría? La suya. El testimonio, la experticia, el documento, la confesión, la inspección y otros. Usted como abogado defensor privado, usted como fiscal del Ministerio Público tendrá que presentar cada medio de prueba de acuerdo al orden de credibilidad que éste genere y acredite el argumento expuesto, es decir, su teoría del caso. El órgano de prueba, a diferencia del medio de prueba, es aquella donde toda persona portadora de la información que sirve para establecer la veracidad, reitero, es toda persona portadora de la información que sirve para establecer la veracidad o la falsedad de los hechos del proceso. Puede ser esto un testigo, puede ser el experto, el imputado, el juez, el fiscal, la policía. El punto clave acá es que el órgano de prueba tiene que ser una persona. Y esta persona tiene que tener como característica fundamental, como misión fundamental, ofertar, dar una información que sirva para establecer la veracidad o la falsedad de los hechos en el proceso. Seguidamente, el objeto de la prueba. El objeto es aquello que debe ser probado y el motivo por el cual versa la actividad probatoria. Aquí nos damos cuenta que existen diferencias completamente sustanciales y evidentemente vistas de orden material entre el medio de la prueba, el medio de prueba, el órgano de prueba y el objeto de la prueba. Aquí ustedes pueden apreciar en esta presentación algunos de los hechos, ¿no? Cuando hablamos de medio de prueba nos estamos refiriendo directamente a los testimonios, al órgano de prueba, a la persona que traslada, que transporta, que ofrece el testimonio y el objeto de la prueba, tal cual, como ustedes lo pueden apreciar acá. En este sentido, ¿por qué requerimos de la actividad probatoria? ¿Qué me señala, muchachos, jóvenes profesionales del derecho, uno de los principios tan trascendentales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, como lo es el articulado número 21? En este citado, el 22, en este citado se establece con rigurosidad que las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de las experiencias. Me gustaría poder señalarles a ustedes que es necesario que lo vinculen estrictamente con el artículo número 49 constitucional que me establece lo relacionado al debido proceso, es decir, que deben introducirse las pruebas conforme a la licitud de las mismas establecidas de orden constitucional y por supuesto de orden orgánico. El señalado artículo 236 que me establece los diferentes extremos bajo los cuales el fiscal del Ministerio Público puede solicitar la privativa preventiva de la libertad ante el juez de control, va estrictamente alineado con el artículo 242 que me establece lo referido o lo vinculado con las medidas o los diferentes tipos de medidas cautelares establecidas, ¿no? En este sentido, la necesidad se fundamenta en que, existiendo la presunción de inocencia a favor del imputado, quien debe ser tratado como tal y por ende nada tiene que probar al respecto, es a quien lo investiga y acusa al que le corresponde destruir ese estado de inocencia probando su culpabilidad. Creo que en esta situación estamos bastante claros, ¿no? Quien tiene la única responsabilidad de probar, de acreditar la responsabilidad penal en la comisión de un hecho punible es el representante del Ministerio Público, y quien tiene que desbaratar el estado de inocencia de nuestro defendido, de nuestro patrocinado, tiene que ser el fiscal del Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que realiza el profesional en ejercicio, en este caso la defensa técnica, ¿no? Es acreditar la inocencia, es acreditar aún mucho más de la inocencia, por supuesto, desmontando todo lo establecido en el articulado 236 y empleando para ello lo señalado al 242, es decir, los diferentes tipos de medidas. Ahora, chicos,
Cuando hablamos de la actividad probatoria dentro de la fase del proceso, nos estamos paseando y haciendo un recorrido por las diferentes instancias, ¿no? Tales como la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, entre otras, como la más importante, ¿no? Cuando nos referimos a la fase preparatoria penal y, por supuesto, la equilibramos con la actividad probatoria, tenemos que dejar por sentado que no se realiza actividad probatoria y no interviene el juez. En la fase preparatoria no se realiza actividad probatoria, no interviene el juez, salvo en el procedimiento de pruebas anticipadas previstos en el artículo 289, y que es interesantísimo recordar que las pruebas, no se habla de pruebas sino de diligencia de investigación. Es por ello que es importante tener la responsabilidad y el compromiso de instar constantemente al fiscal del Ministerio Público para que realice las diferentes diligencias de investigación que nosotros consideremos sean necesarias para favorecer la actividad procesal penal, por supuesto a favor de nuestros representados. Fíjense que el artículo 289 establece con claridad que cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no puede hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez de control que la realice. Si el obstáculo no existiese, para la fecha del debate la persona deberá concurrir a prestar la declaración. Aquí nos estamos refiriendo a la prueba anticipada. Situación distinta sucede en la fase intermedia, en donde se desarrolla la audiencia preliminar en sí mismo, y en donde usted tiene que plasmar, tiene que argumentar, tiene que hacer eco de toda su destreza a los fines de promover y lograr que admitan todo el acervo probatorio que se considere necesario para ello. Entonces, no hay actividad probatoria, sino que concierne a la oferta de la prueba que hacen las partes para su incorporación al evento necesario o al evento instado. En este caso es el juicio oral y la admisión de las así promovidas. Lo que corresponde, por supuesto, decidir al juez de control al término de la audiencia preliminar. Será el juez quien admita o no el medio probatorio ofertado por usted y ofertado por el Ministerio Público. Todo dependerá. No hay debate alguno. Recuerden lo señalado en el articulado 181 del Código Orgánico Procesal Penal, en alineación con el 228. Interesantísimos estos tres elementos, ¿no? Estos tres términos que son completamente necesarios y que valga la expresión con respecto y que giran en torno a la prueba penal, tales como la necesidad, la pertinencia y la utilidad, ¿no? Toda prueba penal tiene que tener estos tres elementos. En ella deben versarse tres características fundamentales: que sean necesarias, que tengan pertinencia y, por supuesto, que tengan utilidad. Cuando hablamos de pertinencia, cuando hablamos de utilidad, cuando hablamos de necesidad, nos estamos refiriendo a hechos completamente vinculativos y que, por supuesto, reflejan la importancia y la relevancia del uso de las pruebas penales. La necesidad, de acuerdo a lo expresado y vinculada directamente con la prueba, esta debe ser necesaria y siempre será así cuando el hecho imputado o alegado requiere ser debidamente demostrado. Y les voy a dar simplemente ciertos conceptos muy breves. Cuando hablamos de la pertinencia, nos estamos refiriendo a la relación existente entre el hecho o la circunstancia que se quiere acreditar y el elemento de prueba que se quiere utilizar para ello. La utilidad, en cambio, es la relevancia del medio probatorio, en cuanto puede contener una idoneidad conviccional para producir la certeza o la probabilidad sobre la existencia o inexistencia de un hecho. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando, nuevamente reitero, de las características de los elementos presentes dentro de la prueba penal. Nuevamente recuerdo la necesidad, la pertinencia y la utilidad. Cuando hablamos de los elementos del delito, que también es sumamente razonable tenerlo siempre presente, tenemos que recordar que concurren en esta esfera la punibilidad, la culpabilidad, la antijuricidad, la tipicidad y la imputabilidad. Wow, cada uno de estos elementos pasan a tener cierto grado de importancia, pero permítame describírselos de una forma bastante sencilla, ¿no? Hablamos de
de tipicidad como un concepto claro a la adecuación de un hecho cometido a la descripción de que este hecho se hace en la ley penal. Es decir, que el delito se encuentre contemplado, instituido, escrito directamente en la norma sustantiva penal. En este sentido, el Código Penal, que exista punibilidad, que exista culpabilidad, que exista antijuricidad, que exista imputabilidad. Al referirnos, por supuesto, a la antijuricidad, nos estamos refiriendo a la contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que sucede con otras categorías de la teoría del delito. La antijuricidad no es un concepto específico del derecho penal, sino un concepto totalmente unitario y que es válido, por supuesto, para todo el ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en cada una de las ramas del mismo. Estamos refiriéndonos, recuerden, sobre la antijuricidad, que sea contrario a la ley, que sea irrespetuoso a la ley. La culpabilidad se refiere estrictamente al señalamiento directamente hacia una persona. Debe haber alguien que se haya responsable o que se encuentre íntegramente responsable de la comisión del hecho punible, Y finalmente, la punibilidad, por no decir la pena, se constituye de una u otra manera en la acción de asignar, de sancionar, de penalizar la conducta considerada como dolo, tipificada como delito y que sea completamente contraria a derecho. La norma sustantiva penal, en este sentido, el Código Penal establece con muchísima claridad los diferentes tipos de delitos y al mismo tiempo establece la pena para aquellos que infrinjan la normativa y concurran en ese tipo de hechos. La necesidad de la prueba, fíjense ustedes, recordemos nuevamente, son objetos de la actividad probatoria todos aquellos hechos provistos de relevancia. Si son relevantes la prueba, entonces existe necesidad. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que esto se realiza para poder determinar la comisión o la imposibilidad de un hecho reputado punible, es decir, la concurrencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes susceptibles de modificar la supuesta responsabilidad criminal del imputado. La prueba debe ser completamente necesaria, y tiene que ser así, indudablemente, porque el juez de lo contrario no la va a admitir. Cuando el hecho imputado o alegado requiere ser debidamente demostrado, o sea, establecido en el proceso mediante pruebas incorporadas al mismo, o las partes o por el juez, con total independencia del conocimiento personal y privado que tengan las partes y aún, por supuesto, el juez mismo. Tiene que ser completamente necesaria la prueba y que favorezca, que acredite tu argumento, que acredite tu teoría del caso. La pertinencia, como ya lo habíamos hablado con anterioridad, es la relación existente entre el hecho o la circunstancia que se quiere acreditar y el elemento de prueba que se quiere utilizar para ello. Es decir, profesionales, el hecho que se pretende probar debe tener una relación completamente directa o indirecta con los extremos objetivos, es decir, la existencia del hecho que se imputa y su objetivo, en otras palabras, la autoría o la participación del imputado o cualquier circunstancia jurídicamente relevante del proceso. En este sentido, las agravantes, las atenuantes y las eximentes. Estimados profesionales del derecho, maravilloso recorrido hemos dado en compañía de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro factor y que nada nos falta, por supuesto. Hemos dado un paseo bastante interesante en relación a las pruebas en el proceso penal venezolanos. Muy apreciados compañeros del derecho, les insto a leer, a nutrirse siempre de buena doctrina penal. Sugiero los diferentes textos elaborados por el doctor Francisco Muñoz Conde, quien intituló su obra Teoría General del Delito. De la misma manera, la doctrina expuesta por el doctor Roberto Delgado Salazar, quien tituló en su libro Las pruebas en el proceso penal venezolano. Y finalmente uno de los estimados y muy conocidos acá en Venezuela, como lo es el doctor Leonardo Pereira Meléndez, quien publicó su obra Las pruebas ilícitas y nulidades en el proceso penal venezolano. Muy importante esto. Estimados compañeros, el Señor es nuestro pastor. Tengan ustedes la plena garantía de que nada nos faltará. Aún en las peores situaciones y condiciones, nada nos faltará.
y tampoco nos faltará la comida, no nos faltará el amor de Cristo, no nos faltará absolutamente nada. Ténganlo presente, porque son cada uno de ustedes completamente hijos bendecidos, y los hijos bendecidos del Señor son campeones. Estimados profesionales del derecho, Dios me los bendiga, colegas todos, que los llene de muchísimas bendiciones, y nos vemos la próxima clase. Espero que les haya agradado esta clase. Por favor, debátanla, socialícenla, y nuevamente nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.